estamos nosotros así, primero de lejito, vamos viendo la región pupilar hasta que la encontramos. Una vez encontramos la región pupilar, eso es como cuando se pone el sol de un rojito, en la tarde, 5 de la tarde, un color medio rojito que no ofende la vista, si lo podemos ver. Si la mente del sol así, medio especial, ya. Es igualito. Entonces, una vez que identificamos nosotros la región pupilar, tenemos que seguirla, porque si nos movemos se pierde y ya no vemos nada. ¿Ya? Entonces hay que seguirla. Una vez que seguimos, ya nos acercamos y vemos y estamos dentro del ojo, sin necesidad de poner ningún dilatador de la pupila, ¿no? ¿Ya? Obviamente con eso se ve mucho mejor, pero podemos hacerlo sin dilatador, porque podemos entrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué se evalúa? Papila, puede ser ustedes que esta es la cabeza del nervio óptico. ¿Sí? Puede ser la cabeza del nervio óptico. La papila, tanto la papila como la retina tienen una coloración de acuerdo al color de la piel del paciente. Si la piel del paciente es bien clara, la papila de la retina va a ser más clara. ¿Sí? Si la piel del paciente es oscura, o más oscura, la papila de la retina va a ser más rojiza. ¿Sí? Va a ser más rojiza. ¿Ya? Si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, la papila es una estructura es una estructura redonda de bordes bien definidos. Los bordes son bien nítidos, bien definidos. ¿Ya? Cuando los bordes están borrados, que se llama subfusión, los bordes están borrados, estamos hablando de edema de papila. ¿Ya? Porque las papilas, los bordes son bien nítidos. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene ceguera, no puede ver de ese ojo, tiene ceguera, y al hacer el fondo de ojo vemos una papila y una retina bien rojiza, bien rojiza, tigrada, bien rojiza. Entonces ese paciente tiene una trombosis de la vena central de la retina. ¿Ya? Si por el contrario el paciente no puede ver y al hacer el fondo de ojo vemos una papila y una retina bien pálida, ¿qué puede estar ocurriendo? Una isquemia. ¿Ya? Entonces ese paciente está teniendo una trombosis de la arteria central de la retina. ¿Ya? Entonces cuando está bien rojiza, estas dos estructuras, tenemos trombosis de la vena, ¿cierto? Central de la retina. Cuando está bien pálida es ¿ya? Asimismo, cuando la lesión es de papila y de retina, la lesión es en vaso. Cuando la lesión solamente es en papila, es nervio, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una papila muy rojiza, entonces ese paciente puede estar teniendo una neuritis, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, que se puede dar en ciertos casos de ciertos fármacos, por ejemplo, intoxicación por el tambutol. ¿Ya? O, por ejemplo, también en ciertas patologías como la esclerosis lateral amiotrófica. Pero bueno, eso como papila y retina, ¿no? En cuanto a los vasos, tenemos las arterias y las venas, ¿no? Entonces las arterias son rectilíneas, son más delgaditas, más rosaditas y tienen el brillo arteriolar, ¿se acuerdan? Que vimos algún rato en la anatomía. ¿O ustedes vieron ya los muñequitos eso? ¿Vieron el cadáver? Ni siquiera muñequitos. Bueno, ¿verdad? Entonces, eso es la arteria. En cambio, las venas cruzan a las arterias, son más tortuosas, más sinuosas, no tienen ese brillo arteriolar y tienen un colorcito más violáceo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que evaluar las arterias y las venas. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber arterias muy finitas, se llama arterias en hilos de plata, que se da, por ejemplo, en estado hipertensivo, retinopatía hipertensiva. Podemos tener, por ejemplo, las arterias como rosariada. Entonces se llama microaneurisma. Sí, microaneurisma, arteria rosariada que se puede ver. Entonces, si nosotros al hacer el fondo
retina, entonces nosotros estamos hablando de una retinopatía arteriosclerótica, ¿ya? Pero si además de esa mancha blanquecina, nosotros vemos unas rayitas vasculares, que son vasos de la información, entonces estamos nosotros ante una retinopatía arteriosclerótica hiperplásica, ¿ya? Que en resumen, esto se llama retinopatía diabética, ¿ya? Entonces, cuando estas rayitas vasculares se rompen, se produce el desprendimiento de la retina. Y eso es lo que produce la ceguera en los diabéticos. ¿Ya? Y es por eso que cuando se detecta eso, a los pacientes diabéticos se les hace la propia fotocoagulación, etcétera, 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 ¿cierto? ¿Ya? En cambio, si nosotros vemos las vasitos así, con base ancha y se estrecha acá, vasitos así, ¿no? Que se llama llama de bujía. En cambio, esto es característico de la retinopatía hipertensiva, ¿ya? Y esto nosotros lo podemos ver, o sea, esto se puede ver, nosotros podemos ver al paciente y prácticamente se puede determinar, ¿ya? La retinopatía hipertensiva. Luego tenemos la campimetría, ¿no? ¿Ya? Entonces el oftalmólogo hace la campimetría con el campímetro de Bowman, que se llama, ¿ya? Y se puede hacer también en la campimetría al paciente, colocándose frente al paciente, ojo por ojo, ¿no es cierto? Ojo a ojo, se debe, o sea, los dos ojos, primero que identifique el color, ¿no? Y luego yo voy a examinar, por ejemplo, el ojo derecho, el ojo izquierdo aquí del doctor, ¿no? Entonces, que mira al frente, se le dice. Y voy acercando el objeto por todos los ángulos para ver en qué momento él puede ver el objeto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que yo voy a ver? Por ejemplo, si el paciente no puede ver, a ver, este es el otro ojo, ¿ya? Entonces yo voy con el objeto y le digo, y él por aquí no puede ver, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo se llamaría? Menopsia unilateral. Longitudinal. ¿Ya? Si el paciente, por ejemplo, no puede ver con este lado de acá arriba, ¿cómo se llamaría? Menopsia transversal o altitudinal. ¿Ya? Así se llama. Si el paciente no puede ver con esto, Cuadriagnóstica. cuadrantopsia, ¿no es cierto? Y si el paciente no puede ver con esto, amaurosis o ceguera, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, tenemos que considerar algo, ¿no? Aquí en esto, lo anatómico es lo contrario a lo fisiológico, ¿sí? Lo anatómico es lo contrario al fisiológico. Estamos analizando esta retina, ¿no es cierto? Es decir, que si el paciente no puede ver con este lado, la lesión está acá. ¿Ya? Si el paciente no puede ver con este lado, la lesión está acá. Si el paciente no puede ver con este lado, la lesión está aquí. ¿Ya? Todas las lesiones que son en un ojo están delante del quiasma óptico. Las lesiones que son en los dos ojos están en el quiasma óptico o detrás. ¿Sí? Y que eso generalmente se debe, por ejemplo, a procesos tumorales. ¿Ya? Entonces, esto es temporal, esto es nasal, ¿no? ¿Ya? Si el paciente no puede ver con esto, ¿cómo se llamaría? Hemianopsia longitudinal. Temporal, derecha. Claro,
cierto? ¿Ya? Entonces, él tiene la lesión en la retina Medial, en el quiasma. nasal, Ah, en la retina nasal. nasal del ojo derecho, ¿no es cierto? El ojo derecho, ajá. ¿Ya? Sería Si el una de- paciente no ve con esto, ¿cómo se llamaría? Menopsia transversal, caudal, inferior caudal o inferior. izquierda, ¿sí o no? ¿Y qué sería? ¿Cómo se llamaría esto? Cuadrapnopsia Paranopsia superior, atemporal, superior, izquierda, superior izquierda. izquierda, ¿no es cierto? ¿Ya? Si el paciente no puede ver con estos dos lados, ¿cómo se llamaría? Hemianopsia longitudinal Puede bilateral, ser hemianopsia bitemporal, longitudinal bitemporal, bitemporal. o también se llama hemianopsia heterónima temporal. Ujú. ¿Ya? Es una lesión en el quiasma. Ah, no, sí, en el quiasma. Ahí, ¿cómo se llamaría? Hemianopsia homónima Bilateral. Homónima izquierda. ¿no es cierto? Por eso no decimos homónima izquierda. Entonces, ahora nosotros tenemos Lesión en la zona cerebral. En el tracto. globo ocular, Del quiasma para adentro. Sí, que es el otro. El entrecruzamiento. entonces son las fieras. Aquí nosotros tenemos, esto sería el nervio óptico, ¿no es cierto? Aquí nervio óptico, llama óptico, tracto óptico, cuerpo genicular lateral, reacciones ópticas y el córtex, ¿no? La corteza cerebral, ¿no? Atrás, ¿ya? Entonces, las fibras que se cruzan son las nasales, ¿cierto? Esto mira para acá, esto mira para acá, esto mira para acá, esto mira para acá, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí o no? Aquí estamos claros, ¿ya? ¿Qué alteración tengo yo? Si tengo una lesión aquí en el tema óptico. ¿Qué dijo la homónima bitemporal? Homónima bitemporal. Homónima bitemporal. Analicen bien. ¿Qué tengo yo como ¿cómo se llama esa condición? No, ¿Cómo? bitemporal. Sí, claro. Claro. Porque el paciente no puede ver con estos lados del ojo. No puede ver con este lado, porque lo que está afectado es esto. Claro, La retina, los lados nasales, ¿no? Entonces no puede ver con estos lados. bitemporal. ¿Ya? Para acá él no puede ver. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer tomografía. Porque hay que estudiar, puede tener un tumor en silla turca. ¿Sí o no? Sí, la Ahora, por ejemplo,
ejemplo, si yo tengo lesionado acá el tracto óptico, Pituitaria. ¿qué lesión va a tener? Ahí sería una heterónima. Ese es heterónimo. Heterónima izquierda. Izquierda. Una mianopsia homónima izquierda. Eso vamos a tener. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, ese es homónimo y heterónimo. No lo veo como que muy seguro. Sí, chévere. Solo analicen las imágenes nomás. Solo analicen la imagen y para que vean la lesión, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, las lesiones en el tema óptico detrás o por detrás prácticamente son los dos ojos, ¿cierto? Y aquí no sé si tengo afectado Ahorita me todo, contas. todas las radiaciones ópticas. Igual. ¿Tienen ustedes lo mismo que él? Sí, claro. Una menopsia pone a la izquierda, ¿ya? Si no están afectadas todas las radiaciones ópticas, voy a tener cuadraptosis. Ahí tocaría ver si son las de arriba o son las de abajo. Si las de abajo ¿Ya? terminan arriba y las de arriba terminan abajo. Básicamente eso, ¿ah? Sí, estamos como un poquito claro. ¿Ya? Eso es lo que se evalúa con el óptico, ¿ya? Ya, entonces, bueno, ahí quedamos. Para la siguiente clase vamos a ver los otros nervios y ahí terminamos con el resto de ítems, ¿sí? Sí.